Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Generics MX y el día de hoy vamos a hablar rápidamente sobre la trombofilia por el factor 5 de Leiden. Para hablar sobre una trombofilia, primero tenemos que definir qué es una trombofilia. Esta se define como una alteración de la coagulación, ya sea congénita o adquirida, que aumenta el riesgo de trombosis. La trombofilia por el factor 5 de Leiden es una alteración congénita. Para poder entender a ciencia cierta qué es lo que pasa en esta patología, tenemos que recordar un poco de hematología básica. Si recordamos, cuando estudiamos la cascada de la coagulación, tenemos dos vías por la cual esta cascada va a dar inicio. La primera es la vía extrínseca y la segunda es la vía intrínseca. En realidad, ambas van a llegar a la vía común. La vía común da inicio justo cuando el complejo prototrombinasa se forma. Este complejo va a estar dado por el factor 10 activado, el factor 5 activado y la protrombina, ¿no? Que es el factor 2. Lo que va a generar este complejo prototrombinasa es que va a empezar a degradar fibrinógeno en monómeros de fibrina y estos monómeros van a empezar a ser polímeros. Justo cuando se empiezan a crear los polímeros de fibrina va a llegar el factor 13 activado y así pues bueno se va a empezar a formar un coágulo. Es justo aquí donde tenemos que poner mucha atención, ya que el factor 5 activado es el que se ve afectado en esta patología. Todo en el cuerpo necesita ser regulado. Para esto, los alumnos que están viendo este video sabrán muy bien a lo que me refiero con retroalimentación negativa o un feedback negativo. Este feedback está dado por un complejo de proteínas que incluye a la proteína C, a la proteína S que actúa como cofactor de la proteína C, y a la trombina y a la trombomodulina. Lo que va a hacer este complejo va a ser inhibir al factor 5 para que en realidad el complejo prototrombinasa detenga o disminuya la producción del coágulo. Y es aquí a donde llegamos a la trombofilia por el factor 5 de Leiden. En realidad esta enfermedad se da por una mutación puntual en el gen F5 o el gen que codifica para el factor 5. Esta enfermedad tiene una herencia autosómica dominante. Este gen tiene un locus, recordemos que el locus no es más que la localización exacta del gen. Su locus es el brazo largo del cromosoma 1 en la región 2, banda 4 a su banda 2. Y lo que pasa es que existe un cambio de guanina por adenina en la posición 1691, o lo que nos vendría dando un cambio al final de la proteína en el aminoácido 506, cambiando una arginina por una glutamina. Esto es en esencia lo que pasa en esta enfermedad, ya que para que el factor 5 pueda ser degradado o inactivado, el complejo de la proteína C y proteína S y la trombomodulina tiene tres lugares específicos para inactivarse. El primero es en arginina 506, pero como recordamos, en el factor 5 de Leiden hay una mutación puntual que va a cambiar la conformación de esta proteína. Aquí ya no tendríamos arginina 506, sino una glutamina 506, lo que va a generar un difícil acoplamiento de la proteína C y el complejo de la proteína C activado para degradar al factor 5. Bueno, como consecuencias, ya que no solamente existe una localización de la proteína para su inactivación, sino que existen tres, pero la 506 es la principal, entonces el factor 5 va a tener una degradación 20 veces más lenta, lo que nos va a generar un estado de hipercoagulación, lo que nos puede predisponer a algún tipo de trombosis. Epidemiológicamente, esta trombofilia es la más heredada en los caucásicos. De un 3 a un 8% de la población de Estados Unidos y de Europa van a ser heterocigotos. Esta mutación puntual o este factor 5 de Leiden lo podemos encontrar en un 15 a un 20% de pacientes con trombosis venosa profunda y en un más del 50% en pacientes con trombosis venosa recurrente y trombosis relacionada a estrógenos. En 2017, autores en México describieron un estudio en el cual estudiaron a 18 pacientes con resistencia a la proteína C activa y descubrieron que el 44%, casi la mitad de estos 18 pacientes, tenían como etiología el factor 5 de Leiden.
En cuanto a la clínica, pues el riesgo es en realidad un tromboembolismo venoso. Este riesgo no suele ser tan alto, en realidad a todo lo largo de la vida de los portadores heterocigotos es de 5 a 10%. Podemos encontrar un tromboembolismo en venas superficiales, en venas cerebrales o en la vena porta. Sin embargo, existe un bajo riesgo para un embolismo pulmonar si lo comparamos con pacientes wild type o pacientes que no tengan esta mutación puntual. A esto se le llama paradoja del factor 5 de Leiden. Uno esperaría que si tenemos una trombofilia fuera más fácil que nos diera una TEP, pero no es así, ¿no? Las razones aún no se sabe bien, sin embargo se comenta o se ha llegado a la conclusión de que puede ser porque los trombos que se forman con un factor 5 de Leiden suelen ser un poco más estables que los trombos que no están formados por esa situación. En cuanto a los embolismos arteriales y las complicaciones del embarazo, existe mucha bibliografía y no existen riesgos tal cual calculados. Entonces vamos a quedarnos solamente con que el riesgo del factor 5 de Leiden o de la trombofilia del factor 5 de Leiden es el tromboembolismo venoso en las venas superficiales, cerebrales o en la vena porta. Y pues bueno, el diagnóstico, cuando tenemos que mandar a hacer una secuenciación de este gen o estudiar a un paciente para esta enfermedad, pues cuando tenemos antecedentes heredofamiliares de trombofilia en algún paciente que haya llegado por algún tipo de tromboembolismo, en pacientes con trombosis venosa profunda antes de los 50 años que no hayan tenido factores de riesgo, es decir, cáncer, postración, etc. Un tromboembolismo en la vena porta y o un tromboembolismo en las venas cerebrales. Eso fue un vistazo al factor 5 de Leiden y no olviden darnos like y compartirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.